Ingeniera, buenos días compañeros. Vamos a explicarles el tema que nos tocó, que es el diagrama de equilibrio de fase. La introducción de elementos de aleaciones impurezas durante el procedimiento modifica la composición del material e influye en su comportamiento de solidificación. El endurecimiento, por otro lado, o maduración, es un proceso de tratamiento térmico utilizado para producir una mezcla de fases duras distribuidas uniformemente con una matriz blanda. Siguiente. El diagrama de fases de sustancias puras. Una sustancia pura puede ser el agua y puede existir, por ejemplo, en fases como sólido, líquido y vapor, según las condiciones de temperatura y presión a la que esté puesto. Son representaciones gráficas de las fases que están presentes en un sistema de aleación a diversas presiones y temperaturas. También composiciones para los cuales varían las fases. Son estables en el equilibrio y en la ciencia de los materiales y los diagramas de fases más comunes describen la temperatura versus la composición. Un diagrama de fase indica que la estabilidad de las fases de un conjunto de elementos. Siguiente. La regla de fase de Gibbs es una ecuación que nos permite calcular el número de fases que puede coexistir en equilibrio en cualquier sistema. Su ecuación es P más F igual a C más 1, donde P es el número de fases, F es los grados de libertad y C es el número de componentes. Siguiente. En el cálculo de grados de libertad podemos ver que hay de tres clases. Uno sería tomando en cuenta el punto triple, donde hay 3 fases, segundo con 2 fases y tercero que sería con una fase. Siguiente. Las curvas de enfriamiento pueden emplearse para determinar las temperaturas de transición de fases, tanto para los metales puros como para las aleaciones. Una curva de enfriamiento se obtiene al registrar la temperatura de un material y compararla con el tiempo a medida que se enfría desde la temperatura en la cual se funde, mediante la solidificación y también finalmente a temperatura ambiente. Siguiente. La curva de enfriamiento para un metal puro. Se muestra la curva de enfriamiento para un metal puro si se permite que éste se enfríe en condiciones de equilibrio, lo cual quiere decir que el enfriamiento es lento. Su temperatura cae continuamente a lo largo de la línea A y B, como podemos observar de la curva. En el punto de fusión comienza la solidificación y la curva de enfriamiento se vuelve plana y permanece plana hasta que se completa esta solidificación. Mientras tanto, en la región BC, el metal está en forma de mezcla de fases sólido a líquido a medida que se acerca al punto C. La fracción del peso de sólido de la mezcla aumenta hasta que termina esta solidificación. La temperatura permanece constante porque en el equilibrio entre la pérdida de calor del metal por el molde y el calor latente suministrado por el metal que se solidifica. Después de concluir esta solidificación en C, la curva de enfriamiento mostrará una disminución latente de temperatura con el tiempo. Siguiente. Curva de enfriamiento para el hierro puro a una presión de una atmósfera. Un ejemplo de esa curva de enfriamiento es, por ejemplo, del hierro puro. La curva de enfriamiento del hierro puro en condiciones de la presión atmosférica, que sería una atmósfera, muestra una temperatura de congelación a 538 grados centígrados. Es en el punto en el cual se forma el sólido de la estructura BCC, alta temperatura denominado hierro, con enfriamiento adicional a una temperatura de 394 grados centígrados aproximadamente. La curva de enfriamiento muestra una segunda meseta. Mi compañero va a continuar. Diagrama de fases en un sistema binario isomorfo. Vamos a empezar definiendo qué es un sistema binario. El sistema binario está constituido por dos componentes. En esta presentación se etiquetarán como A y B. Isomorfo significa los componentes son completamente solubles, tanto en estado líquido como en estado sólido.
Representación de un sistema binario isomorfo. Un diagrama de fases consiste en una representación gráfica de la temperatura del sistema en el eje de las ordenadas. La temperatura está en el eje de las ordenadas y el porcentaje de composición en el eje de las abscisas. Podemos observar una línea que cruza todo el diagrama de fases, que se conoce como la línea de líquidos. Es esta línea que se conoce como la línea de líquidos, que está por encima de esta línea se encuentran los líquidos. Y también podemos observar otra línea que de igual manera cruza todo el gráfico, que por debajo de esta línea están los sólidos. La primera línea se llama línea de líquidos y la segunda línea de sólidos. Entre ambas líneas coexisten dos fases. Por la izquierda podemos ver una intersección que es la intersección de los elementos puros, que está como TA, y en la otra esquina, en la otra intersección, en la derecha, TB, que es la temperatura de fusión de los elementos puros, que está a una temperatura de 1450 grados. Análisis cualitativo durante un enfriamiento del sistema. Esta línea separa el 50% de la composición en A y el 50% de la composición en B. En este punto azul, por encima de la línea de líquidos, el sistema está en fase líquida. Al bajar la temperatura, en torno a los 1300 grados, se empieza a formar el primer sólido, que es este punto rosadito. Seguimos bajando la temperatura entre la línea de líquidos y la línea de sólidos. Coexiste una fase, una mezcla de líquidos y sólidos. Si seguimos disminuyendo la temperatura en torno a los 800 grados, podemos encontrar que aquí ya está todo en composición sólida. Y por debajo de la línea de sólidos, el sistema presenta únicamente la fase de sólido. Análisis cuantitativo a una temperatura concreta. Este análisis se hace, para este análisis tomamos un ejemplo que dice cálculo de los porcentajes componentes en cada fase y fases a 1200 grados centígrados. Entonces trazamos una isoterma en el gráfico y vemos las intersecciones y podemos ver que en la fase líquida, en este punto, hay 35% del componente B y 65% del componente A. En este punto, en la fase sólida, podemos ver que hay un 91% del componente B y un 9% del componente A. Para sacar los porcentajes se utiliza la regla de la palanca, que es de la siguiente manera. Esta es la ecuación. Primero trazamos la longitud del punto de sólidos hasta la mitad del porcentaje de composición. Y entonces tomamos los datos, que sería de 91 menos 50%. Y en el denominador ponemos la longitud que hay entre la intersección de líquidos con la intersección de la línea de sólidos, que sería 91 menos 35. Haciendo las operaciones nos saldría que un 73,21% de líquido.
Haciendo en la parte de sólidos, tomamos de la siguiente manera. Primero desde el punto en este punto de intersección hasta la mitad del porcentaje de componentes, que sería 50 menos 35%. Y después tomamos la intersección, la longitud de las dos intersecciones, que sería 91 menos 35%. Haciendo las operaciones nos sale que hay una composición sólida del 26,79%. Solidificación fuera del equilibrio de aleaciones. Sucede cuando hay enfriamientos bruscos durante el cambio de fase en aleaciones a alta temperatura, ocasionando que la difusión de un metal en otro no sea uniforme, generando una segregación sin equilibrio. Las microestructuras recién fundidas tienen en su mayoría estructuras con gradientes de concentraciones de algún grado y por lo tanto tienen gradientes de composición. Un tipo de microestructura que ocurre durante la solidificación rápida o enfriamiento fuera de equilibrio de un metal. Allá está. Ay, Dios, gracias. Gracias. Voy a ver si puedo unirlo lo más antes posible el documento. Yo creo que voy a hacer una carátula y voy a enviar. Sistemas de aleaciones binarias eutécticas. En estos se encuentran los sistemas simples, como es la combinación del plomo y del estaño, la cual tiene una aleación compuesta conocida como composición eutéctica. También está solidificada a temperatura más baja que las demás composiciones. Reacción eutéctica, o también llamada reacción invariante. Se llama así porque tiene un lugar bajo, en condiciones de equilibrio a temperatura específica y a composición de aleación invariable. También durante este proceso de reacción, la fase líquida está en equilibrio con las dos soluciones sólidas, de modo que durante la reacción eutéctica coexisten tres fases y están en equilibrio. Diagrama de fases en equilibrio del plomo y el estaño. En este diagrama está caracterizado por la solubilidad sólida limitada en cada fase terminal, como es el alfa y el beta. También tiene una reacción invariante eutéctica con un 61.9% de estaño y 183 grados Celsius, la cual es una de sus características más importantes en todo el sistema. También en un punto eutéctico pueden consistir como el alfa con un 19.2% de estaño, en el beta con un 97.5% de estaño y en líquido con un 61.9% de estaño. Sistemas de aleaciones binarias peritécticas. Estos son otro tipo de reacción que frecuentemente aparece en los diagramas de fase binarios, en equilibrio. Esta reacción en una fase líquida reacciona con una fase sólida para formar otra fase sólida nueva y diferente. De un modo general, la reacción peritéctica puede representarse de la siguiente forma, como podemos ver en la imagen. Esta es una estructura eutéctica
laminar formada por la reacción eutéctica del plomo y del estaño. Región del diagrama, fase de aleación hierro-níquel. En este diagrama aparecen dos fases sólidas, como es el omega y el Y, y una fase líquida. La fase Y es una solución sólida de níquel en hierro BCC, mientras que la fase G es una solución sólida de níquel en hierro FSC. La temperatura peritéctica es de 1517 grados Celsius y la composición peritéctica de 4.3% en peso de níquel en hierro. Define un punto peritéctico en la figura. También la reacción peritéctica ocurre cuando una aleación de hierro con 4.3% en peso de níquel que ha sido lentamente enfriada. Desde su estado líquido pasando a través de la región omega más el líquido, en donde habrá un exceso en la fase líquida una vez que se completa la reacción peritéctica. Aquí podemos ver la región peritéctica del diagrama de fases níquel, donde está localizado en 4.3% de níquel a 1517 grados Celsius y está en el punto C. El diagrama de fases binario en equilibrio de la aleación platino-plata. Es un ejemplo excelente de este sistema, ya que tiene una reacción peritéctica simple e invariante. En este sistema, la reacción peritéctica es 1 más alfa igual a beta. Se representa con un 42.4% de plata y a 1186 grados Celsius durante el equilibrio. Durante el equilibrio o en el enfriamiento lento de una aleación de composición peritéctica a través de la temperatura peritéctica, toda la fase sólida alfa reacciona con todo el líquido para producir una nueva fase sólida beta. Aquí podemos ver el diagrama de fases de platino-plata, donde uno de sus aspectos más importantes de este diagrama es la reacción invariante peritéctica para 42.4% de plata a 1186 grados Celsius. Así como también pueden coexistir el líquido a un 66.3% de plata en alfa 10.5% de plata y beta 42.4% de plata. En la siguiente figura, como podemos ver aquí, se ilustra esquemáticamente cómo progresa en forma isotérmica la reacción peritéctica del sistema plata y platino, o platino-plata. Sin embargo, también durante la solidificación rápida de una aleación fundida a través de la temperatura peritéctica tiene lugar a un fenómeno de no equilibrio llamado circundante o de envoltura. Región circundante durante la reacción peritéctica, aquí como podemos ver en la imagen.
la cual representa la velocidad de difusión de los átomos desde el líquido hasta la fase alfa. Hace que la fase beta encapsule a la fase alfa, como podemos ver. Diagrama de fase binario peritéctico hipotético para ilustrar cómo ocurre la formación del gradiente de concentración durante la solidificación natural. Como podemos ver en la imagen, esta gráfica representa el rápido enfriamiento que origina el cambio de no equilibrio a sólidos. Alfa 1 a alfa 2, que es igual a 4, y beta igual a 4 y beta 7, la cual permite la segregación de la fase alfa y de la fase beta. También se puede ver el fenómeno del encapsulamiento también tiene lugar durante la solidificación rápida de una aleación tipo peritéctico. Sistemas binarios monotécticos. Esta es otra reacción invariante de 3 fases que se presenta en algunos diagramas de fase binarios. La cual es la reacción monotéctica, en la cual una fase líquida se transforma en una fase sólida y en otra líquida como enfriamiento Cooling. En un determinado margen de composiciones, los dos líquidos son inmiscibles, como ocurre con el aceite y el agua. No se pueden unir, ¿verdad? Cuando lo echas al agua aceite, por mucho que lo mezcles, nunca se van a volver en un solo líquido. Así también, como por tanto, constituyen las fases individuales. Diagrama de fases plomo-cobre. Como tiene un punto eutéctico a 326 grados Celsius y 99.94% de plomo. Y como resultado se forman las temperaturas ambiente soluciones sólidas terminales de plomo casi puro, lo que es a 0.007% de cobre y un cobre puro de 0.005% de plomo. Como podemos ver en esta imagen, es la representación esquemática de una región circundante o de encapsulamiento en una fundición obtenida por reacción peritéctica, la cual es un residuo de material alfa primario con gradiente de concentración. Se ha presentado por círculos cerrados, así como pueden ver, concéntricos, en torno a pequeños círculos punteados. Circundando a la fase alfa con gradiente de concentración se encuentra una capa de fase beta de composición peritéctica. El resto del espacio está ocupado por la fase beta con gradiente de concentración representada por las líneas curvas punteadas, como podemos ver. Aleación de fundición hiperitéctica, 60% de plata y 40% de platino. Como podemos ver en esta imagen, las superficies blancas y grises son de fase alfa residual, con gradiente de concentración. Las áreas con 2 tonos oscuros son de fase beta.
siendo las proporciones exteriores de composición peritéctica y la zona central más oscura, que sería estas partecitas, eh, son los núcleos de fase beta que se forman a temperaturas por debajo de la temperatura de la reacción peritéctica, con una ampliación de 1000. Bueno, a continuación de la disertación de diagrama de fases, veremos el punto 10, que son reacciones invariantes. Hasta ahora se han expuesto tres clases de reacciones invariantes, que se presentan usualmente en los diagramas de fases binarios, que serían las eutécticas, peritécticas y monotécticas. También se podría decir que los puntos de fusión congruentes se producen cuando a una determinada temperatura se produce por enfriamiento el paso de un líquido a un sólido. En esto sería dar un ejemplo que podría ser el agua, con el que se convierte en hielo, el alcohol solidificado, y la lava a piedra volcánica. También podríamos decir que el término congruente es porque no existe variación en la composición de las fases. A continuación tenemos un pequeño diagrama que sería los tipos de reacciones invariantes de tres fases, que normalmente se presentan en diagramas de fases binarios. En un diagrama de fases, además, pueden aparecer reacciones invariantes que se producen a una temperatura fija, produciéndose una transformación en la estructura de la aleación. Las reacciones más comunes que se producen en los diagramas de fase durante el enfriamiento son las que se muestran en la figura. En este caso serían la eutéctica, eutectoide, peritéctica, peritectoide y monotéctica, con su respectiva ecuación, que si se puede apreciar en la figura, sufren enfriamiento en cada uno de los casos, como ser el de la eutéctica, que va desde L, sufre el enfriamiento y llega a alfa más beta. Otras dos reacciones invariantes importantes se presentan en sistemas binarios, son los tipos eutectoide y peritectoide. Tenemos a continuación un diagrama de fase plomo-cobre, que su principal característica más importante de este diagrama es la reacción invariante monotéctica a 36% en plomo y a una temperatura de 955 grados Celsius. Como se puede observar en la figura, estaríamos hablando de este punto, que se encuentra a un porcentaje de peso en plomo de 36% y a una temperatura de 955 grados Celsius. En el punto monotéctico pueden coexistir la fase alfa cuando está al 100% en cobre, L1 en 36% en plomo y L2 a 87% en plomo. Tenemos a continuación una figura donde podemos apreciar que hay partes claras y oscuras. Esta figura se trata de la microestructura de una aleación monotéctica de fundición de cobre a 36% en plomo. Como podemos observar en la figura, las partes blancas son las áreas claras, son las matrices ricas en cobre del constituyente monotéctico. Las áreas oscuras son la porción en plomo, que existía como L2 a la temperatura monotéctica. Punto 11. Diagrama de fase con fases y compuestos intermedios. En la terminología de los diagramas de fases es conveniente distinguir entre dos tipos de soluciones sólidas, que serían las fases terminales y las fases intermedias. Veremos lo que son las fases terminales. Las fases terminales en solución sólida se presentan al final de los diagramas de fase, en los límites de los componentes puros, las soluciones sólidas alfa y beta del diagrama plomo-estaño. Como se puede apreciar en la figura, podemos observar que en este punto estamos al 100% en líquido y vamos decayendo en lo que es la temperatura, y el porcentaje en líquido va disminuyendo
a un 76% y empieza a subir lo que es la procutéctica en alfa a 24%. Un punto mucho más inferior tenemos lo que cuando el líquido saca 49% y el procutéctico a alfa a 51%. Va desde una fase líquida hasta una fase sólida. Fases intermedias. Las fases en solución sólida intermedia se presentan en un rango de composición dentro del diagrama de fases y están separados de otras fases en un diagrama binario por regiones de dos fases. El diagrama de fase cobre-zinc posee ambas fases terminales e intermedias. Podemos observar en la figura que va disminuyendo la temperatura y el porcentaje en níquel, que va desde L más B, que sería la ecuación, a la fusión congruente. Un poco más abajo tenemos lo que es la fusión incongruente. Punto 12. Diagrama de fases ternarios. Los diagramas de fases ternarios que tienen tres componentes son los diagramas de fases ternarios. Usualmente se construyen utilizando un triángulo equilátero como base. Las composiciones de los sistemas ternarios se presentan con el componente puro en cada extremo del triángulo. En la figura 8.30 se muestra la composición base de un triángulo de fase ternario para aleación de metales que se contienen metales puros A, B y C. Las composiciones de las aleaciones binarias AB y BC y AC están representadas en los tres lados del triángulo. El diagrama de fase ternario del hierro, cromo y níquel es importante, puesto que el acero inoxidable de mayor interés comercial tiene una composición esencialmente de 74% de hierro, 18% de cromo, 8% de níquel, en la que se muestra una sección isotérmica a 650 grados Celsius, que equivalen a 1202 grados Fahrenheit, para el sistema ternario, hierro, cromo y níquel. Muchas gracias por la atención. Este sería el final de la exposición diagrama de fases.